Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso abrazo en este lunes, inicio de semana, cuando el calendario marca 17 de marzo de este 2025. Como siempre, para mí es un gusto mandarles un abrazo enorme a todos los que nos siguen en Conserva la Voz Podcast. Soy Freddy Silva desde la ciudad de Tampa, reportándoles aquí en el estado del Sol, en la Florida, con bastante información que se ha tenido en lo que va del fin de semana y que es agenda en la política doméstica estadounidense. Y creo que es importante arrancar la información con una encuesta que ha realizado uno de los medios de comunicación progresista, creo que de los más alineados a la izquierda, que reconoce el trabajo del presidente Donald Trump. Esta encuesta, que recién se ha dado a conocer el día de hoy, indica que Trump, el presidente Donald Trump, empata con la mayor aprobación que ha tenido, mientras más estadounidenses dicen que Estados Unidos va por buen camino que en cualquier otro momento de los últimos 20 años. Y esto me parece que es importante y que de alguna manera también refleja la realidad que está entendiendo nuestro país. El pasado fin de semana, y esto a manera de comentario, me parece sorprendente que ya cada vez hay más personas que están desarrollando y ejerciendo el sentido común, esta revolución del sentido común del cual ha hablado el presidente Donald Trump desde el inicio de su mandato o de este segundo mandato. Este sentido común que ya tiene despiertos a más de uno. No es que la economía de los Estados Unidos se está poniendo mala. No es que la economía de los Estados Unidos está empezando a ponerse mal. No, tenemos 4 años de una pésima economía. Y eso no le puedes atribuir simplemente a la pandemia del COVID-19, que dicho sea de paso, hay que mencionarlo, las medidas que se tomaron durante la pandemia del COVID-19, como lo ha determinado un informe de 500 páginas y que está en el Congreso de los Estados Unidos, indica que las medidas, por ejemplo, esas de bioseguridad, distanciamiento social, uso de mascarillas, aislamiento y confinamientos, no fueron medidas que estuvieran basadas ni en ciencia ni en medicina, sino que fueron simplemente decisiones políticas. Y esto, por supuesto, decisiones políticas han traído graves problemas a la economía de los estadounidenses, ya ni hablar del perjuicio en cuanto a la salud, pero enfocándonos a lo que la gente ha ido viviendo a lo largo de la pasada gestión del presidente Joe Biden, ha habido una economía paupérrima por las malas decisiones políticas, porque no solamente desde el primer día se cierra la construcción del gasoducto de Keystone y además se paraliza muchas de las perforaciones, lo que impide que Estados Unidos siga avanzando en la búsqueda de su autosuficiencia energética. Además de ello, hay medidas que realmente son muy nefastas que toma el presidente Joe Biden desde el inicio, como por ejemplo el levantar aquellas protecciones que había dejado el presidente Donald Trump con relación a la frontera de los Estados Unidos, abrir o promover estas políticas de fronteras abiertas desde las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, que ha desembocado en el ingreso de más de 10 millones de indocumentados, que miles de ellos, no estoy diciendo millones, pero por lo menos más de decenas o cientos de miles, tienen antecedentes criminales. Y de eso también vamos a ir hablando más adelante. Sin embargo, el tema económico es algo que ha perjudicado y son decisiones políticas de la anterior administración, que además, como toda administración de izquierda, toda administración socialista, ha creído que lo mejor para un pueblo, y en este caso el pueblo estadounidense, es tener un gobierno grande, que sea el gobierno el que abra o el que crea nuevos trabajos. Lo que no te dicen,
por ejemplo, estos mismos socialistas, es que esa creación de empleos a partir del gobierno, ya sea federal, estatal o igual de las ciudades, es que estos trabajos se pagan con los impuestos de las personas. Eso quiere decir menos dinero en los bolsillos de los contribuyentes. Pero para ellos, para todos estos zurdos, no les interesa. El tema es quedar bien, por ejemplo, mostrando documentación al pueblo estadounidense que están creando empleos o que están mejorando la economía. No es cierto. Lo que han hecho es simplemente agrandar el gobierno para que sea el pueblo estadounidense el que termine con el cargo económico de pagar por esos nuevos puestos de empleos. Otra vez, si lo crea el gobierno también, poco podemos esperar de que sean puestos competitivos. Muchos de estos puestos son otorgados por política. Igual que muchos de estos politiqueros se meten en la política, ¿para qué? Para que a través de sus empresas de construcción, de asesoría, de lo que sea, sus pequeñas LLC o sus grandes corporaciones, lo que hacen es aprovecharse para poder recibir grandes contratos que por lo general la clase media, como, disculpen, Pepito, Juanita, que tiene su pequeña compañía, no tienen acceso a esas grandes sumas de dinero o no tienen acceso a muchos de esos grandes contratos. Sin embargo, esta gente te hace creer, y los principales medios de comunicación también, que el gobierno, mientras está haciendo presencia de Estado y está creando empleos, pues está haciendo un buen trabajo. Mentira, no es cierto. Pero ahora vamos viendo que la gente, como les decía, está despertando, está viendo de que no es que Donald Trump, a partir del 20 de enero que asume el mandato, es que está arruinando la economía estadounidense. No. La economía ya viene pasando por una situación muy grave. Y nomás les recuerdo a todos estos zurdos sinvergüenzas y los principales medios de comunicación, por supuesto, no solamente los politiqueros, les recuerdo que la inflación llegó a una cifra histórica de 9.1 en el 2022. Cifra que ha hecho que la mayoría de los productos tengan un alza tan significativa que muchos de esos productos, incluso con la reducción de la inflación al 2%, 3%, no ha hecho que esos productos bajen de precio. Y es que esto también es algo que hay que mencionarle a quienes nos escuchan. A los políticos no les interesa para nada, y ojo, a republicanos y demócratas, no les interesa para nada combatir la inflación. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted ya tiene una bebida que está a la venta por $10, ya ellos han estipulado un impuesto a esa bebida en la cual ellos ya saben que hay un porcentaje de esa venta que va a ir como impuesto, ya sea para el federal, estatal. Entonces, cuando ya hay una subida de precios a través de la inflación, ya no necesita el político, por ejemplo, ir a unas urnas o ir a unas elecciones cada 2 años y preguntarle si estarían de acuerdo con subir o incrementar los impuestos en tal cosa. No, ya no. Lo que hace automáticamente la inflación es subir. Si costaba $10, que ya estaba ajustado al impuesto que iba a ir a ciertas dependencias, ahora que ese producto cuesta $15, esos 5 adicional se suman como el impuesto que va adicional para esas dependencias que generalmente son federales, estatales o locales. Por eso es que al político no le interesa para nada combatir la inflación, porque saben que al momento que se incrementan los precios, se está incrementando también los ingresos que van para estas oficinas públicas. Ahora, esto que nos muestra también, volviendo a la encuesta de NBC News, que lo da a conocer el día de ayer domingo, dice: la mala noticia es que Trump aún no ha ganado a la mayoría de los estadounidenses y el 54% dijo que desaprueba su manejo de la economía. La primera vez que pierde la mayoría en este tema en la encuesta NBC. Ahora, cuando hablamos de las encuestas que, por ejemplo, hace en este caso una firma que tiene un verdadero sesgo hacia la izquierda, si, por ejemplo, usted, y vamos a referirnos a la parte técnica, ¿no? Los algoritmos. Si usted es una persona que tiene un gusto por el color rojo y compra zapatos rojos y carteras rojas, hablo de las mujeres, o igual en los hombres, si le gusta la corbata roja, el pañuelo rojo o algo que sea de color rojo que para usted sea significativo, el algoritmo ya ha detectado su información. Entonces, por lo general, la
gente que ve una plataforma de izquierda, por lo general es gente que está alineada con las políticas de izquierda y por eso siguen siendo fieles a la información que reciben de esa plataforma de izquierda. Entonces, cuando preguntan que si están o no de acuerdo, por ejemplo, con la economía, con la inmigración, con lo que sea, por lo general, estos mismos algoritmos y esta misma gente que responde ante esas preguntas, que con la data que tiene el algoritmo, casi siempre se alinean a la izquierda. Entonces, si vienen haciendo campaña desde el primer día, estos medios de comunicación alineados a la izquierda, de que el tema de la economía, de que el tema de los aranceles a otros países, que la guerra económica y tantas otras noticias que a diario vienen atacando a esta nueva administración, pues mucha gente se cree que realmente vamos en un mal manejo de la economía. Y lo que no te dicen es lo que mencionábamos hace un momento. El problema aquí es que ya se ha heredado una mala economía. Se ha heredado además el pesimismo del pueblo estadounidense por la forma en cómo se ha manejado de una forma paupérrima las decisiones económicas, la política internacional, la política doméstica de la administración Joe Biden-Kamala Harris. Entonces, esa misma gente, y bueno, hoy hay que volverlo a mencionar, hay gente que sí está despierta, hay gente que sí reconoce que no es que se está poniendo mal, es que ya veníamos de una administración bastante mala y veníamos de malas decisiones. Ahora, lo que se debería permitir, y creo que el mismo sentido común, es que el pueblo estadounidense permita que una vez que se tomen acciones en cuanto a la economía, en cuanto a la seguridad nacional, a todas las decisiones que va a tomar esta administración, es que hay que darle un tiempo de proceso y no caer en este engaño de los principales medios de comunicación de ya, de una vez, así ser cortoplacistas para exigir resultados y que si no estamos haciendo bien, pues vámonos para allá. Porque también lo que no te dicen los principales medios de comunicación es que de por medio, ante las decisiones que toma el presidente, esta nueva administración, para poder hacer cambios sustanciales en cuanto al perjuicio que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años, es que también hay una batalla legal que se está dando precisamente por todos estos actores demócratas. No nos olvidemos que muchos de los programas que vine dando a conocer durante muchos años, pero principalmente el año pasado, después de la elección del presidente Donald Trump, que lo gana el 5 de noviembre del 2024, habíamos dicho de forma muy, pero muy clara: los principales medios de comunicación no iban a cesar en el tema de la desinformación y que los politiqueros de izquierda iban a hacer lo posible para repetir el agotamiento legal al cual sometieron al presidente Trump en su primera administración. Si ustedes recuerdan también, en alguno de los episodios de mi podcast, les había comentado que el gobierno, o más bien la gobernación de California, había aprobado más de $50 millones. Uno, ojo, partido en dos, uno para que fuera a ayudar a los inmigrantes indocumentados, $25 millones, para seguir apoyando y promoviendo todo este tema de las políticas de fronteras abiertas de los demócratas. Y los otros $25 millones eran destinados para que se puedan hacer gastos en el tema legal. Ellos estaban convencidos de que iban a presentar cualquier tipo de recurso legal para ponerle zancadillas a la administración del presidente Donald Trump. Y aquí viene la paradoja, y creo que es ahí donde nosotros como ciudadanos, es aquí donde nosotros como patriotas tenemos que realmente estar molestos. ¿Y por qué? Porque se supone que estos sinvergüenzas de izquierda, estos politiqueros demócratas, lo que están haciendo es apartar dinero de los contribuyentes para que con nuestro dinero se esté haciendo esta batalla legal. O sea, como siempre, el sinvergüenza de izquierda lo que te dice es que va a arreglar el mundo, que va a mejorar, según él, esa sociedad abierta, deseada y progresista. Pero te dice, o más bien oculta, de que no lo va a hacer con su dinero. Porque estos son los Robin Hoods del siglo XXI. Quieren hacer caridad con dinero ajeno y después ellos salir bien parados. Pero esa es la realidad que hoy estamos viviendo y que la administración del presidente Trump en apenas un poco más de un mes está tropezando. No porque no pueda ejercer
la decisión del pueblo estadounidense transmitida a través del voto en las pasadas elecciones. No, el presidente está tratando de hacer lo que considera es necesario para hacer cambios sustanciales por el deterioro con el cual dejaron a la administración o a la presidencia o al país en general. Sino que ahora estamos viendo que estos politiqueros de izquierda han reservado dinero para que con ese dinero que no es suyo, porque no viene de sus sueldos, no viene de sus ahorros de los demócratas, no, viene del dinero de los contribuyentes, usan este dinero para hacer esta batalla legal en contra de esta administración. Es importante que cada uno de nosotros tengamos conciencia, tengamos sentido común. La presidencia anterior es la que ha generado la economía con la cual estamos viviendo el día de hoy. No fue el presidente Donald Trump. De que existe gente que está despertando, eso es cierto, pero que todavía hay muchos dormidos, eso es más cierto aún. ¿Por qué? Porque siguen viendo y comiendo esta desinformación que transmiten los principales medios de comunicación. Sin embargo, aquí habrá programas como Conserva la Voz y muchos otros que son programas disidentes que no se comerán el cuento y que le seguirán llevando los datos precisos, pero sobre todo con sentido común y con neutralidad, para que sea usted, amigo oyente, el que termine determinando qué es lo que usted considera buenas acciones, malas acciones, si debemos o no seguir apoyando esta administración o tomar otra decisión. Momento de que vayamos a una primera pausa. Al regresar vamos a hablar sobre esta decisión que toma el presidente Donald Trump, toda su administración, con relación a estos delincuentes del Tren de Aragua que ya fueron enviados hacia El Salvador. Tengo todos los detalles, ya regresamos con más. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Gracias por continuar con Conserva la Voz, este podcast dedicado a la noticia, además de opinión sobre la política estadounidense y el mundo. Si usted quiere comunicarse con este maravilloso equipo de Conserva la Voz, simplemente nos puede escribir a través de nuestras principales redes sociales. Estamos igual en Facebook, nos pueden encontrar en X, en TikTok como Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V y TV, pues ya lo saben, TV. Y en Instagram, por ejemplo, nos pueden encontrar como Freddy Silva 80. Cualquier mensaje a través de estas redes sociales, alguna duda, alguna consulta con relación a temas que vamos abordando, con mucho gusto les compartimos la información. Les decíamos antes de ir a la pausa que durante el fin de semana se llevó adelante la entrega, o más bien la deportación express, o como mejor quiera llamarle, de pandilleros o presuntos pandilleros de esta pandilla del Tren de Aragua, este grupo delincuencial que no solo ha asaltado, atracado a muchas personas en los Estados Unidos, incluso hay reportes que indican que está financiado, está subvencionado por la dictadura de Nicolás Maduro de Venezuela. Pues resulta que la aceptación por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de recibir a estos casi 300, a estas 300 personas que han sido expulsadas del país y que se dice que son miembros del Tren de Aragua, pues se supone que no deberían de haber salido. ¿Y por qué no? Porque uno de los jueces bastante progresistas, que además fue designado por el presidente Barack Obama, le estoy hablando del juez federal de distrito James Wasberg, emitió una orden de restricción de 14 días para evitar
que la administración del presidente Trump invoque la ley de enemigos extranjeros de 1789 como justificación para deportar a inmigrantes ilegales condenados por delitos sin audiencias. Y usted recordará que la pasada semana, el pasado viernes, precisamente habíamos hablado sobre esta ley de enemigos extranjeros de 1789 y habíamos hecho hincapié en la lectura de lo que precisamente decía esta ley y que, si bien es cierto, le estaría otorgando demasiados poderes al presidente, quien incluso, según esta ley, con solo la opinión, ya ni siquiera una investigación o alguna vía legal que se haya presentado, pues simplemente a opinión del presidente, estas personas serían consideradas como enemigos de los Estados Unidos y por ende, pues se los podía deportar. Y estoy hablando de los extranjeros, por supuesto. Y resulta que este juez emite esta orden que le prohibía o le restringía más bien a la administración Trump a que expulsara a estos indeseables, a estos delincuentes, a estos que han cometido delitos en nuestro país. Ahora, yo creo que esto hay que dividirlo en varias partes, ¿no? Porque hay que irlo entendiendo que, si bien es cierto y que quienes somos parte del orden, de la ley, el apego a la ley y el orden, y sobre todo para que exista el Estado de Derecho para cada ciudadano. Pero en este caso me parece que hay temas que no es que sean de conveniencia o tocarlo simplemente como algo que en este momento me parece beneficioso para decirlo o no. Estamos hablando de personas que han cometido delitos y no estamos hablando de delitos simplemente de un pequeño robo. Y eso, por muy pequeño que uno lo quiera hacer o que estos progresistas, estos relativistas nos quieran hacer creer, no, el problema es que han cometido un delito siendo extranjeros, que se supone muchos de ellos son aquellos que estaban pidiendo asilo, que según muchos de ellos estaban siendo perseguidos en sus naciones. Pero muchos de estos mintieron incluso al hacer esa solicitud de asilo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya tienen historial criminal. Mucha de esta gente ya viene prontuariada. Esta gente ha cometido delitos que no solo están incluyendo atracos, no solo incluyen robos, violaciones, incluso asesinatos. Ya les había mencionado que hay dos informes que a mí me parece que son muy importantes que la gente, el pueblo estadounidense, lo sepa. En el primer informe que da a conocer el Departamento de Seguridad Nacional el año pasado, antes de las elecciones, en el mes de octubre, y el otro que sale creo a principio del mes de noviembre, pero esta es de la oficina de ICE, indica claramente, son más de 660,000 inmigrantes indocumentados que tienen antecedentes criminales, tienen historial criminal. De estos 660,000, hay más de 114,000 que han sido acusados o procesados por homicidio. Ojo, no estamos hablando de que alguien estuvo pasando por la calle y le robó la cartera o que le jaló el celular. No. Más de 114,000 de estos indeseables tienen algún proceso en su país o en los Estados Unidos por homicidio, o sea que hubo de por medio la muerte de una o más personas. Por esto nosotros entendemos, y ojo, no quiero saltarme seguramente toda esta vía legal, otra vez el Estado de Derecho sobre la que se sustenta cualquier democracia, pero en este caso, estos delincuentes cometieron delitos graves. Esos delincuentes no deberíamos tenerlos dentro de nuestras fronteras. Y toda esta carga procesal y económica que puede significar expulsar a todos estos delincuentes, pues entendemos que va a salir del dinero de los contribuyentes. Por eso
para evitarle también que el costo económico recaiga sobre los contribuyentes, se invoca, o el presidente Donald Trump invoca la ley de enemigos extranjeros de 1789 para que se expulse, se vote, se saque de acá toda esta lacra que no la queremos tener. Estos indeseables que han cometido este tipo de barbaries o que han ido realizando violaciones, que han estado abusando incluso de animales, no los queremos dentro de los Estados Unidos. Y creo que por sentido común, y es que esto ya les falta hoy a todos estos de izquierda o estos que se disfrazan como moderados o de centro, nos parece que lo primero que debe primar, más allá de tu tinte político o afición filosófica, es si quieres o no seguridad en tus calles, si quieres o no seguridad cerca de tu casa. Porque tarde que temprano, escúcheme bien, amigo, donde quiera que se encuentre, tarde o temprano, esa criminalidad se acerca o llega directamente a nuestra puerta. Muchos dicen que esto jamás va a llegar, me va a llegar a mí o me va a afectar a mí. Y créanme, más afectados son precisamente la comunidad hispana en los Estados Unidos. Muchas, y no me refiero a miles, millones de familias estadounidenses son hispanas. Muchas de estas familias, estos sinvergüenzas desgraciados, tanto del Tren de Aragua, pero también de otras células criminales de otras naciones, han logrado identificar a muchas de estas familias que legítimamente vinieron en busca del sueño americano, que legítimamente solicitaron asilo porque realmente estaban siendo perseguidos, no solo por el tema político en su nación o por estas dictaduras como las que conocemos, sino también por el crimen organizado. Y resulta que estos miles que se han colado con antecedentes penales, criminales, han venido hasta los Estados Unidos, han reconocido a muchas de las familias y ya comenzaron a extorsionarlas. Esa gente que se arriesgó a cruzar la frontera, a salir de su nación, a dejarlo todo y prácticamente a veces venirse con nada, se encuentran en la penosa situación de que estos delincuentes otra vez han dado con ellos y los extorsionan. Tal vez usted pueda pensar que esto es una situación de ciencia ficción, que esto no pasa. No, déjeme decirle que esto es más común de lo que usted pueda pensar. Y no solamente pasa con el tema del Tren de Aragua. Estamos hablando con los cárteles del crimen organizado de México, con las maras de El Salvador, igual de Honduras, de cualquier parte de Centroamérica. Si usted, por ejemplo, vive en esos estados donde está más concentrada la gente de El Salvador, le van a contar historias tan horrorosas que realmente dan mucha tristeza, mucho asombro y mucho pánico a veces cuando uno empieza a escuchar esos relatos desgarradores. Gente que le han cortado la mano a sus familiares. ¿Por qué? Porque no han mandado dinero desde acá. A esto se le llama rentear, o es una renta que el que vive aquí en los Estados Unidos, de El Salvador o de cualquier otra parte de Centroamérica, que si no le paga cada mes, por eso se llama renta, cada mes si no le pagas, entonces atentan contra la vida de tus seres queridos. Esto viene pasando por décadas. Y créanme, ahora estos delincuentes, por eso es que también se llama crimen organizado, han encontrado la manera de extorsionar a muchos de estos millones de indocumentados que cruzaron la frontera, a quienes les tienen que pagar, a quienes hoy incluso muchas de estas jovencitas se prostituyen para poderles pagar a estos delincuentes. Y sin embargo, todavía escuchamos de toda esta línea progresista, de todos estos izquierdosos, que quieren proteger de alguna manera a que estos delincuentes se vayan, que no se vayan del país. Y se inventan salidas como la del juez federal de distrito James Boasberg, o lo que vienen haciendo a través de una propaganda engañosa en los principales medios de comunicación con diferentes actores, sobre todo de izquierda,
para cambiar la imagen o perspectiva de lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Seamos claros, seamos honestos, seamos además patriotas. Si lo que queremos es seguridad en nuestras calles, en nuestros barrios, en las escuelas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer quiénes son los indeseables. Y estos indeseables, una vez reconocidos, detenidos, arrestados, saquémoslos y no sigamos poniendo de nuestro dinero, del dinero de los contribuyentes, para que todavía se queden aquí un tiempo por lo que pueda significar su proceso legal. Porque yo entiendo y también quisiera y me pongo en el lugar de aquellos que están a favor del Estado de Derecho. Créanme, yo también soy un defensor del Estado de Derecho, por eso es que denunciamos las dictaduras que se dan desde México hasta Argentina y todas estas manipulaciones de la ley, la tergiversación o la coerción que generalmente hacen los politiqueros para poder acabar con ese Estado de Derecho y acabar con los disidentes, con la oposición. Sin embargo, en este caso específico, no estamos hablando de que el Tren de Aragua forma parte de un colectivo político, de un grupo político, no, o de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, de cualquier cártel. No, estamos hablando de grupos delincuenciales que han cometido crímenes, que además tienen historial criminal, que se los saque. Y ya dejemos de apoyar o aplaudir toda esta basura psicológica y de ingeniería social que viene desde la izquierda para tergiversar el verdadero propósito que tiene la administración del presidente Donald Trump, que es limpiar las calles de criminalidad en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con más de Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Vamos a continuar con más de Conserva la Voz en este episodio del 17 de marzo de este 2025. Les recordamos que pueden seguirnos a través de las principales redes sociales. Freddy Silva TV me encuentra en X, igual que en Facebook. Estamos en Truth Social y también en TikTok, y nos puede encontrar en Instagram como Freddy Silva 80. En más de nuestra agenda noticiosa para esta jornada y de opinión, por supuesto, hay un tema que me parece interesante tocarlo, y esta es una publicación que hace el New York Post con el titular siguiente: la presentadora de MSNBC, Symone Sanders Townsend, anuncia, en vivo, que abandona el Partido Demócrata debido a que Chuck Schumer, se alinea con el Partido Republicano en el proyecto de ley de gastos. Voy a desarrollar un poco, voy a mencionar algunos de los párrafos de esta noticia que realmente no tiene desperdicio, y bueno, usted entenderá después por qué es que me parece importante que le prestemos atención a esto, que de manera muy sutil es que se da a conocer una información cuando en realidad se está destapando otra. Dice: la presentadora de MSNBC, Symone Sanders Townsend, anunció en vivo que va a abandonar su amado Partido Demócrata porque está enojada con Chuck Schumer. Sanders, exsecretaria de prensa del senador Bernie Sanders, independiente por Vermont y asesora principal tanto del expresidente Joe Biden como Kamala Harris, dijo que había terminado con su partido porque el líder de la minoría del Senado, Schumer, demócrata por Nueva York, se doblegó, según ella, como una servilleta de papel ante el presidente Trump. Esto es lo que dijo, En realidad, hay poco que el líder de la minoría del Senado y los 10 demócratas que votaron con los republicanos puedan decir para apaciguar a alguien como yo. Sí, estoy a punto de cambiar mi registro a independiente ante todo. Le dijo, a su público, y estando enojada porque según ella su partido lo arruinó. Y ella dice y continúa: estoy enojada, señalando que el proyecto de ley recortó algunos fondos de Washington, D.C., donde ella vive, mientras aparecía junto a sus compañeros presentadores del programa The Weeknd, Alicia Menéndez y Michael Steele.
Su arrebato se produjo en una respuesta del anuncio de Schumer la pasada semana de que apoyaría una resolución liderada por el Partido Republicano. Ahora, porque es que le digo que es importante hacer lectura y además leer entre líneas sobre este tipo de noticias. Uno, vamos confirmando otra vez o encontramos más evidencia de cómo está infestado de activistas de izquierda los principales medios de comunicación. Y es que ya son totalmente descarados, no tienen un poco de pudor, no hay sangre en la cara y abiertamente le dicen a su gente que son activistas demócratas. Que yo entiendo en un gesto de honestidad, yo lo podría incluso interpretar como un gesto de honestidad, que el presentador o aquel que los principales medios de comunicación enaltecen y le forman una carrera para que este personaje se encargue de ser esa opinión pública, porque esto es lo que pretenden generalmente los principales medios de comunicación. Edifican a un presentador de noticias, lo hacen creer ante la opinión pública de que tiene credibilidad en lo que dice, entonces su palabra o sus comentarios o sus editoriales, porque también editorializan los noticieros, entonces la gente se cree que lo que el presentador está diciendo representa la opinión pública y que ese pensamiento, esa opinión, pues entonces debe ser adherida a los principios de la gente que lo está viendo. Y este es un mecanismo muy interesante que utilizan los principales medios de comunicación en lo que llamamos la manipulación de la información o la ingeniería social. Sin embargo, otra vez, si nos enfocamos en el fondo, estamos viendo que esta señora, Symone Sanders Townsend, nos está diciendo en la cara que ella es una activista demócrata, que ella está registrada en el Partido Demócrata. Yo lo decía. Está bien que en un gesto de honestidad te dijeran todos los presentadores o a qué partido es que se inclinan. Porque está claro que cuando uno ve estos principales medios de comunicación, sobre todo en español, está claro que tienen una inclinación directa hacia la izquierda. Sin embargo, se esfuerzan todos los días por tratarnos de hacer creer que son imparciales, que son objetivos, y realmente no lo son. Este tipo de arrebatos, como el que tuvo Symone Sanders, que otra vez podría pasar como un gesto de honestidad o sinceridad o de confesión, como mejor quiera usted llamarlo, es otra prueba más de que los principales medios de comunicación están alineados con la izquierda. Y creo que como este podemos encontrar muchísimos ejemplos. Creo que ahora mismo, no recuerdo muy bien si fue el sábado o fue el viernes, que veía en las redes sociales que una de las presentadoras que antes estaba en Telemundo, creo que también pasó igual por Univisión al inicio, les hablo de María Celeste Arrarás, quien cuando uno revisa sus publicaciones encuentra de que ella es una activista del Partido Demócrata, es una activista de izquierda y solamente hay que ver cuáles son las publicaciones y cuál es su opinión con respecto a ciertos temas. Y ojo, otra vez, no hay que confundir lo que es la noticia con la opinión. Lo que hace la señora María Celeste Arrarás a través de su cuenta personal, pues es emitir por lo general opiniones más que noticias. Y tienen un sesgo muy inclinado hacia el Partido Demócrata o en contra del presidente Donald Trump. Ahora, yo sigo creyendo que la gente se va yendo a diario y de a miles, y las estadísticas me acompañan en esta opinión, porque la gente no es honesta o los principales medios de comunicación no son honestos con sus televidentes. En el caso de quien les habla, por ejemplo, usted va a ver en mis redes sociales que soy muy claro. Yo no puedo hacer periodismo imparcial. ¿Por qué? Porque primero tengo mis convicciones de fe. Yo soy cristiano, soy católico, tengo mis convicciones en cuanto a mi filosofía y la filosofía política. Soy conservador, no porque no me gusta el tema de las revoluciones. Yo soy de los reformistas, por eso es que los conservadores no son revolucionarios, son reformistas. ¿Por qué? Porque el reformista es el que se encarga de tomar lo bueno que ha pasado
y descartar lo malo para irlo mejorando. Sin embargo, el revolucionario dice aquí todo está mal y lo destruimos todo y volvemos a empezar de cero. Y es una pérdida de tiempo porque también se descarta todo lo bueno que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Y sobre todo soy patriota. Y eso puede ver porque yo tengo un juramento ante la bandera de los Estados Unidos. Y eso usted lo puede ver en mis principales redes sociales. Yo no puedo tener imparcialidad. ¿Por qué? Porque van primero mis principios, están también mis convicciones y también están mis valores. Lo que sí puedo ser es objetivo al momento de dar una noticia, pero en mi opinión no soy imparcial. Yo tengo una filosofía política que acompaño a través de los años y esa filosofía política está en los valores tanto conservadores, igual que los valores que hoy representan el Partido Republicano, que son valores de derecha. Un país que tenga un gobierno pequeño, que lo controle la gente, que exista el Estado de Derecho, que por encima esté la Constitución, más que cualquier corporación o partido político, porque esa Constitución es la que ampara y cuida al ciudadano de su mal gobierno. Entonces, hay muchos aspectos que nos hacen estar firmes en cuanto a lo que llevamos adelante en cuanto a información y opinión. Sin embargo, lo que vemos en los principales medios de comunicación es una constante falacia, porque le dicen que son imparciales, le dicen que son objetivos y sinceramente lo que hacen es un activismo a través de estos principales medios de comunicación. Pero lo bueno es que de vez en cuando surgen declaraciones como las que le he mencionado de esta presentadora de MSNBC, Simone Sanders, Townsend, quien dice que va a abandonar el Partido Demócrata porque ahora está enojada con uno de los representantes demócratas. Y hablando de los principales medios de comunicación, antes de irme a la última pausa, este es otro tema que también me parece interesante que ocurrió este fin de semana y tiene que ver con el secretario de Estado, Marco Rubio, en una entrevista que estuvo con la presentadora de CBS, Margaret Brennan, sobre la decisión de revocar las visas para agitadores en las universidades. Todos estos movimientos que se han estado llevando desde el año pasado a favor de la organización terrorista Hamas. Y es que no podemos entender cómo mucha de esta gente está un poco desubicada de la realidad, que cree que está haciendo un activismo para ayudar al pueblo palestino. Sin embargo, parece que no ve que el pueblo palestino está siendo sometido por esta organización toda esta organización terrorista Hamas. Ahora, tampoco vamos a desconocer que está habiendo ataques que han sido catalogados como proporcionales. Cuando ocurrió este ataque del 7 de octubre en Israel, nosotros sabíamos que cuando empezaron a hablar de forma al unísono los principales medios de comunicación occidentales con respecto a la respuesta proporcional que iba a hacer Israel con relación a este ataque, pues sabíamos que se iban a cometer hechos no solamente de injusticia, de atrocidades, los cuales se han ido también reportando de cientos de personas que han fallecido, sino miles en estos ataques de respuesta, entre comillas, otra vez proporcional por parte de Israel. Sin embargo, se ha traducido y tergiversado aquí en los Estados Unidos ese movimiento que tal vez genuinamente estaba destinado a pedir porque se cuide a la gente de Palestina, a los inocentes que están en medio del fuego cruzado, se ha ido confundiendo y tergiversando en el apoyo a esta organización política terrorista Hamas. Pues resulta que el fin de semana, en esta entrevista que les decía con la presentadora de CBS, Margaret Brennan, en este debate, pues el secretario no solo se limita a defender la medida que toma para expulsar a uno de estos agitadores. Marco Rubio también hace mención al doble estándar con el cual se maneja los principales medios de comunicación cuando se tiene que hablar de libertad de expresión. Vamos a ir relatando, por ejemplo, cómo es que Margaret Brennan dice: quisiera preguntarle sobre la decisión que tomó la pasada semana de revocar la visa de un estudiante de la Universidad de Columbia. La administración debe ser cautelosa, está atacando, según Brennan, a los verdaderos promotores del terrorismo, no rompiendo la gran promesa de la tarjeta verde deportando a cualquiera con opiniones políticas controvertidas.
Esta pregunta por parte de esta periodista, Margaret Brennan, nos parece que es interesante, bastante sinvergüenza, pero bastante interesante, porque quiere de alguna manera hirvanar el hecho de que esta persona está siendo juzgada o ha sido juzgada por su opinión política disidente. Y en realidad lo que le responde el senador Rubio, ahora secretario de Estado, dice: no solo es al estudiante, vamos a hacer más. De hecho, a diario aprobamos revocaciones de visa y si esa visa condujo a una tarjeta de residencia permanente, también el proceso, el cual sería una deportación, pues va a ser el mismo. He aquí por qué, dice, es muy sencillo. Cuando solicitas entrar a los Estados Unidos y obtienes una visa, eres un invitado. Vienes como estudiante, como turista o lo que sea. En ella debes hacer ciertas afirmaciones. Si al solicitar la visa nos dices, vengo a Estados Unidos para participar en eventos a favor de Hamas, eso va en contra de los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. Así es simple. Así que mentiste. Si nos hubieras dicho que ibas a hacer eso, nunca te habríamos dado la visa. Ahora estás aquí, ahora lo haces, nos mentiste, estás fuera. Así de simple, así de directo. Y aquí también nos parece que es interesante la respuesta del secretario Rubio. ¿Por qué? Porque realmente lo que está pasando hoy en las principales universidades de los Estados Unidos, los cuales nosotros por historia sabemos que estas universidades antes eran firmemente cristianas, la mayoría evangélicas, otras católicas. Sin embargo, tenían una marcada presencia también de personas que estaban dirigiéndolas que tenían esta misma afinidad cristiana. Hoy nosotros vemos con mucho asombro, por ejemplo, si ustedes recuerdan, el año pasado cuando se sentó a los principales directores de las universidades más prestigiosas que estaban permitiendo todos estos movimientos a favor del grupo terrorista Hamas, incluso cuando se le preguntó de forma directa quién era la presidenta de la Universidad de Columbia y se le dijo el que los estudiantes pro-Palestina o pro-Hamas hayan perseguido, insultado, acosado a estudiantes que son abiertamente judíos, ¿no es un acto antisemita? La respuesta también al unísono fue que no, que todo depende, que habría que ver cada caso. Y en realidad lo que se estaba viendo en las imágenes que se lograron grabar es que mucha de esta gente sí hacía acoso a estos estudiantes judíos. Para una cosa, entonces, los zurdos están de acuerdo y no le llaman acoso. Sin embargo, cuando se trata de su movimiento, lo descartan por completo. Y esa es la doble moral, la cual hay que atacar a toda esta izquierda, esta ultraizquierda, la más radical que hoy está secuestrando el Partido Demócrata. Hay que atacar esta doble moral. ¿Por qué? Porque estos mismos progresistas se las ingenian para hacer cambiar la perspectiva y la opinión pública y a través de la mentirosa empatía cual se maneja, entonces llevan adelante actos de vandalismo y se quieren salir con la suya. Pero no, hay un gobierno que ha sido puesto por la mayoría del pueblo estadounidense que quiere que retomemos el camino del orden, el apego a la ley. Y eso es lo que se va a hacer y eso es lo que se está haciendo. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. No se olviden que ustedes pueden encontrarnos a través de las principales plataformas digitales Freddy Silva TV y también como Freddy Silva 80 en Instagram. Encantados de compartirle la información que a diario les traemos a través de este podcast, que también lo pueden encontrar en Spreaker, en Spotify, igual que en YouTube y Rumble. Agradecemos, por supuesto, cualquier ayuda y contribución generosa que quieran hacer para el mantenimiento de este programa. Incluso si usted va a mi cuenta de Instagram, en la parte superior dice Buy Me a Coffee.
cómprame un café, y también está la leyenda que dice me tomo un café en tu nombre, y es que ese cafecito o esa contribución de $1, $2 o $3, créanme, me tomo ese café con mucho gusto y seguir informando a diario lo que los principales medios de comunicación no quieren hacer, o lo tergiversan o lo manipulan. Para ir cerrando el programa de hoy, este capítulo, quiero destacar esta información que habla sobre una declaración del presidente Donald Trump sobre los indultos que habría realizado el presidente Joe Biden, que podrían ser nulos, vacíos y sin fuerza o efecto. Ha prometido una investigación aleatoriamente sobre el comité selecto de la Cámara relacionado con lo que ha acontecido el 6 de enero del 2021. El presidente Trump dijo hoy muy temprano que va a hacer lo posible para anular todos los indultos de último momento del expresidente. Y esto fue lo que dijo. Los indultos, esto también lo puede usted encontrar a través de la plataforma Truth Social, que es la aplicación del presidente Donald Trump. Él dice: los indultos que el soñoliento Joe Biden otorgó al comité no selecto de matones políticos y a muchos otros quedan por la presente declarados nulos, vacantes y sin mayor vigencia ni efecto, debido al hecho de que fueron otorgados por AutoPen, lo que hoy conocemos como la firma automática presidencial. En otras palabras, continuamos el comunicado de Trump, Joe Biden no los firmó, pero lo que es más importante, no sabía nada sobre ellos. Dijo el presidente de mayor edad de la historia y las preocupaciones sobre sus capacidades mentales relacionadas con la edad de sus 82 años. Trump también alegó que los indultos no fueron aprobados por su predecesor. Los documentos, estamos haciendo referencia a la publicación del presidente Trump, los documentos de indulto necesarios no le fueron explicados a Biden ni aprobados por él. No sabía nada al respecto, y quienes sí lo supieron podrían haber cometido un delito. El mandatario también advirtió que los miembros del ex comité selecto de la Cámara de Representantes del 6 de enero, a quienes Biden les otorgó indulto, estarían sujetos a investigación al más alto nivel. Y ojo, esta es una declaración otra vez de Trump. Por lo tanto, aquellos en el comité no seleccionado que destruyeron y eliminaron toda la evidencia obtenida durante su cacería de brujas de 2 años contra mí y muchas otras personas inocentes, deben comprender plenamente que están sujetos a una investigación al más alto nivel. El hecho es que probablemente fueron responsables de los documentos que se firmaron en su nombre sin el conocimiento ni el consentimiento del peor presidente de la historia de nuestro país, el corrupto Joe Biden. Aquí hay mucha tela que cortar, y si usted, amigo oyente, se va a la plataforma de Elon Musk, antes Twitter y ahora X, hay datos muy interesantes cuando usted digita AutoPen Biden. Esto de la firma automática presidencial que habría usado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es realmente preocupante. Nosotros en muchos programas habíamos dado a conocer que realmente el deterioro cognitivo del presidente Biden no lo hacía apto para estar en el puesto y mucho menos para ejercerlo durante más de 8 horas a diario. Es el presidente que más vacaciones se ha tomado también. Sin embargo, algo que también creo que nosotros deberíamos hacer un análisis al momento de emitir algún tipo de opinión con respecto a estas firmas y a las declaraciones del mismo presidente Donald Trump es que, por ejemplo, en todas estas vacaciones que se había tomado el presidente Joe Biden, y muchos de ellos documentados por la misma prensa progresista, esos mismos días de vacación que Joe Biden estaba en la playa, habían documentos que se estaban firmando de forma automática. Atrás de todo, o detrás de todo, hay una mano negra, hay una mano oscura.
Hay una mano corrupta que ha utilizado el deterioro cognitivo del presidente para hacer de las suyas, para salirse con la suya y creer que la justicia no le va a caer encima. Entiendo que puede ser una, que tal vez ha estado a cargo de esta firma automática del presidente, o podemos entender que en realidad fue todo un equipo, porque no nos olvidemos que Joe Biden, antes de irse, o el último mes antes de irse, firmó la condonación, igual que el perdón presidencial, para más de 8,000 personas. Según esta normativa que le otorga este privilegio al presidente de conmutar o perdonar su condena o su pena o el proceso, el presidente tendría que revisar muy sensatamente, con mucho detalle, cada caso para considerar si realmente amerita o no otorgar ese perdón. Este deterioro cognitivo del presidente Biden pues nos hace creer que no pudo haber sido él, que sería capaz de revisar 8,000 casos. Entonces alguien se aprovechó de esta firma para llevar adelante estos perdones o estas conmutaciones a gente que incluso estaba involucrada con agresiones o violaciones a menores de edad. Por eso hay que tomar muy en serio las palabras del presidente Donald Trump. Alguien o algunos son los que han gobernado. No fueron electos por el pueblo. Tomaron decisiones mientras se aprovechaban del deterioro cognitivo del presidente Biden. O igual pudo haber sido con la complicidad o no. Sin embargo, creemos que eso tiene que ser investigado, que quienes recibieron este tipo de perdones sin haber sido realmente, haber hecho un escrutinio, una revisión muy ceñida, hacer un trabajo de investigación para saber si realmente ameritaba o no ameritaba un perdón presidencial o una conmutación, pues entonces hacer un trabajo de investigación para que se dé con quién o quiénes fueron los que utilizaron esa firma automática del presidente Joe Biden, que otra vez no era quien gobernaba. Había algunos o alguien que estaba detrás del poder, que no eran electos, que no habían sido elegidos por el pueblo estadounidense. Sin embargo, llevaron adelante a las peores decisiones políticas en la historia de los Estados Unidos en lo que va de este siglo XXI. Ya no tenemos más que hablar, realmente el tiempo también se nos ha ido. Esperamos que el día de mañana nos vuelvan a sintonizar a través de este podcast Conserva la Voz. Les reiteramos, nos encuentran a través de las redes sociales como Freddy Silva TV, Freddy Silva 80 en Instagram. Encantados de poderle compartir la información que a diario les damos a conocer a través de estos podcasts. Que Dios los bendiga. Como siempre les digo a todos, ejerciten la decencia, que nada les cuesta. Permiso.